Buenas tardes, gracias por la invitación. Se me ha comentado un tema profundo y a la vez visible para todos nosotros. Lo que propongo es examinar brevemente, con la mayor espíritu simple, el periodo del fin del siglo XX, de los 80 hacia adelante, e incluso los 70, y los decenios de este siglo XXI, que es nuestro tiempo. Nada es más difícil que tratar de la historia presente. Los académicos suelen, para esos temas, cortarlos en parte y darle una proporción, un tema a la antropología, a la historia, a la sociología. No voy a hacer eso. Me he pasado la vida estudiando historia en San Marcos, luego ciencias políticas en París y ciencias sociales. Y hay escuelas universitarias, académicas, ya que nos han titulado representantes de la academia, qué honor y qué dificultad, que prefieren las interdisciplinas. Hay problemas que no se pueden ver solo desde un solo ángulo. Entonces yo les quiero proponer tres hipótesis, nada más que tres, sobre el Perú tal como está. Más bien, lo que me interesa es la sociedad peruana, lo cual evita hablar del Estado, de los partidos políticos, porque sería muy extenso. Pero siempre me ha venido una duda que consiste en la siguiente. Es muy difícil a los seres humanos entender su tiempo. Ustedes saben que en la historia, la única época que se ha llamado a sí misma y se ha puesto un nombre ha sido el Renacimiento. La gente de la Edad Media no sabían que vivía en la Edad Media. Eso va a ser una calificación posterior de los renacentistas, ellos por medio de una época y luego al fondo Roma. Y para mostrar esa dificultad les pongo un ejemplo sobre un tema que no es todavía el Perú, no abro por completo las tres hipótesis. Es ¿qué pasó cuando se estableció la sociedad industrial? No necesito decirles a ustedes qué fue la sociedad industrial, qué fue la revolución industrial. Vivimos en ella. El momento en que sociedades pasaron de lo rural a lo urbano, del trabajo manual a la máquina, la industria, en que apareció la burguesía, el proletariado, y luego los inventos. Comenzó por el ferrocarril, continuó con los aviones y el petróleo y la electricidad, y continúa por innovaciones permanentes. Estamos en la tercera. Mi pregunta es, para pensar con ustedes, qué difícil es entenderse como tiempo. ¿Cuándo creen ustedes que apareció el concepto de revolución industrial? La primera señal, según los historiadores de la ciencia, fue cuando apareció en el tejido la lanzadera, que permitía en Inglaterra hacer entonces tejidos. Continuó visiblemente cuando en 1830, al fin, la máquina de Watt se prueba cuando hay el primer viaje en ferrocarril de Liverpool a Londres en 1830. Y en 1895 ya se habla de sociedad industrial. ¿Cuándo creen ustedes que pusieron el nombre o la señal de que era una revolución que afectaba a todo? En 1845, es decir, 80 años después que ya estaba la revolución industrial delante de todos, recién
nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, los ingleses, los franceses, los alemanes y los Estados Unidos la llamaron una sociedad industrial. Por eso las grandes dificultades. Les propongo tres hipótesis para tratar de entender la sociedad peruana actual. La primera de ellas es, me parece, la emigración. El hecho que una población andina se desplazara del campo a la ciudad y de la ciudad a Lima. Lo que dice claramente lo que eso fue, entre los muchos libros que se han publicado, es uno de este título de Jürgen Moltmann y Norma Adams, Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima. ¿Qué pasó en ese momento? Los andinos se hicieron visibles y del comercio ambulatorio pasaron a la informalidad, pasaron a cambios familiares, buscando estrategias de supervivencia, adquirieron bienes en el mundo del mercado. Y entonces esas personas crearon prácticamente otra economía al lado nuestro. Todos sabemos que pasó eso. Lo ha estudiado De Soto, Matos Mar, le llamó el desborde. Los provincianos se hicieron capitalinos. Apareció el surgimiento de emporios económicos como son Gamarra y Los Conos. Y hubo un cambio cultural. Ya no era el indio, era el cholo. Y comenzaron a tener orgullo de eso desde Abanto Morales, que dijo: yo soy cholo y no me compadezcas. Esa es la más grande cambio social que ha existido en el Perú. Y hay que situarse bien ante él. No fue un acto de gobierno, no fue la ideología de un partido, fue un hecho espontáneo que vino del pueblo y lo transformó por completo. Hoy Lima es una ciudad provincial y el Perú ha cambiado enormemente. Mirad entonces cuál es la segunda transformación que me voy a sacar del bolsillo. Voy a decirles algo que espero que no los moleste y irrite, pero estoy ante hechos. Y el hecho de que sean empresarios es fundamental. El otro terremoto social ocurrió con Velasco Alvarado con la reforma agraria. Quiero leer un texto, la reforma agraria peruana que llevó a cabo el gobierno de Velasco, usualmente considerado como lo más radical, eliminó los terratenientes arcaicos de la sierra y sobre todo transformó como empresas asociativas. La persona que escribe esto no es un velasquista, no trabajó con ellos. Es el doctor Rocha Boom, profesor de la Universidad Católica y un académico sin inclinaciones de otro orden. Nunca quiso hacer política, hoy está en la jubilación. Y lo que a mí me interesa es saber entonces que este fenómeno produjo un cambio enorme que nos deberíamos pensarlo, porque significa, con números, que existen unidades agropecuarias hoy en el Perú en el cual hay 2.128.067 propietarios. 2 millones. Y esto viene, como soy profesor me encanta enseñar mis fuentes, de este libro que es la publicación, gracias a Dios, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, significa que ellos tienen 7 millones de hectáreas en cultivo y comenzaríamos a pensar un poco mejor de lo que fue eso, porque cada vez que tenemos
vamos a comprar cosas, el maíz amarillo, el arroz con cáscara, las papas, la yuca, las hortalizas, vienen de este mercado interno que está esperando un cambio a la agroindustria. Bueno, sobre este tema me podría extender un poco más. Desapareció algo que era colonial, que separaba el Perú de los que eran indios y no indios. Y un texto de un profesor dice, había en una empresa 4.000 arrendires que tenían parcelas muy pequeñas y condiciones de allegados. En general eran mandados por los arrendires y no se les pagaba nunca en metálico. Este conocimiento minucioso, que no quiero extenderme más en él, sobre cómo funcionaban estas haciendas que eran precapitalistas, no se pagaba salario. Esta observación que hizo profesor de Oxford, Erich Hausmann, el más grande historiador del siglo XX, que vino y estudió lo que pasaba en esa situación rural, que fue interrumpida, sí, por una dictadura, pero con una necesidad de pasar a la modernidad a la que está usted a su momento refiriéndose. Entonces, hay otra cosa que como argumento de cuánto esto contó en la historia del Perú, les recuerdo que cuando hubo Sendero Luminoso, los comités de autodefensa de los campesinos tomaron las armas que les entregó el gobierno de Fujimori y que permitieron vencer a Sendero. A Sendero lo venció el ejército y los comités antisubversivos de los campesinos, porque ellos ya tenían por lo menos una propiedad. El tercer terremoto, yo no estaba en el Perú, no tuve ocasión de ver ni para bien ni para mal el gobierno de Fujimori, pero el tercer terremoto es que el presidente Fujimori hizo ingresar el Perú completamente a una reconversión de la economía al mercado libre. Entonces, se dice lo siguiente, de nuevo en una persona ajena al Perú, lejana, que en 1991 se redujeron los aranceles, se liberaron los mercados cambiarios y hubo 117 decretos que autorizaban al Ejecutivo para legislar en temas como promoción de inversión. Poco después se dieron otros más, 745. Como estos dos casos están muy ideologizados, tengo que acudir a autores extranjeros para decir quién lo dice. Lo dice el profesor Moisés Arce, no lo conozco, que es un profesor que se dedica al mundo latinoamericano y es un universitario de los Estados Unidos. Entonces, podemos decir que esos tres terremotos, dos políticos tomados desde arriba hacia abajo y uno espontáneo, han cambiado la sociedad peruana. Esta es otra sociedad, le han pasado enormes cambios y lo que podemos decir, si la sociedad ha cambiado, el mundo político e incluso el mundo intelectual no está detrás de los hechos reales y no tenemos ni partidos, ni dirigentes, ni un Estado que se ponga a la altura de esta modificación. Si lo que está fallando más son las visiones del país, cuando evidentemente está ocurriendo una brecha gigantesca entre las ideologías dominantes, los programas, los lenguajes y lo que realmente ha ocurrido. Una sociedad nueva, extremadamente interesante, compleja, difícil, pero dinámica. Un dinamismo, y antes que yo lo dijo usted,
que mezcla el orden y el desorden. Estamos retrasados en el campo político, estamos retrasados en el campo de la educación. En otras palabras, yo pienso que la economía va a salir adelante pese a los pronósticos que hemos escuchado de un mundo que en los próximos años no nos hará las demandas. Pero yo pienso que hay una cosa que no podemos dejar de pensar. Las revoluciones técnicas y revoluciones industriales, me perdonan porque está en francés y son las imágenes que me quedan de cuando era profesor en Francia: carbón, acero, textil, luego mecánica, automóviles, avión, por 1900, y después electrónica, telemática, etc. Quisiera la otra imagen, por favor. Hay una segunda imagen, ¿o no? ¿No la han puesto? Esto es algo importante para nosotros. Estas son las etapas del crecimiento económico de las grandes potencias industriales. Miren ustedes la de Inglaterra. Fue la primera que arrancó en la revolución industrial. Lo que parece un laberinto en 1860 es el momento de llegada al consumo público. Cuando ya realmente se ha mantenido el ritmo de la revolución industrial, y al final, ¿no es cierto?, cuando se entra a una fase ya de país industrializado. Miren Francia, que parte más tarde, y luego llega igual en el mismo momento. Estados Unidos, entre 1860, después de su guerra civil, pues se desarrollaron. En 1913 eran la primera potencia del mundo industrial. Alemania, pero miren que se va cortando el plazo. ¿Y qué significa eso? Que cualquier país nuevo, Canadá, Australia, Turquía, Argentina, y esta ficha no pone China, sino el comienzo, puede en poco tiempo alcanzar a los países desarrollados, porque no tiene que hacer toda la evolución. No tenemos por qué comenzar por hacer automóviles y ferrocarriles o aviones, porque eso ya lo hacen otros, sino se puede pegar a lo que es las nuevas ciencias. En este caso hay espacio. El Perú tiene la multiplicidad de la biodiversidad. El Perú podría ser, como lo es India, un país de producción de medicinas, y entonces necesitaríamos en este momento, para ingresar a la fase actual de las sociedades industriales, tener ciencia, tener tecnología. China e India, guardando su identidad, han sido capaces de aprender del mundo occidental la ciencia y la tecnología, y por eso son grandes potencias. Le estoy pasando el tema al ministro de Educación, porque para mí me parece que lo esencial, que viene a ser fundamental en este momento para la nación, es la educación, es el conocimiento, y es más importante que todo, porque ese es el salto que podemos dar después que ya hemos construido finalmente una nación con migraciones, con medidas que se han tomado, y existe una unidad nacional. Tenemos que tener un Estado-nación. No lo tenemos. Tenemos un Estado-país. Y así se llama cuando un Estado no puede cubrir todo su territorio. Es más, podemos decir que no tenemos Estado. Tenemos gobierno. Estado es un cuerpo profesional, como hay hoy día en economía, en relaciones exteriores y entre los militares. Un cuerpo profesional como existe en Estados Unidos y en Europa. Mientras no tengamos una carrera y se hagan las grandes reformas que se esperan, las reformas de segundo grado, el Estado, por ejemplo, solo tenemos gobierno. Y entonces no podríamos dar ese salto. Muchas gracias.
nos hace reflexiones sobre estos grandes cambios que se han dado